es de que la zona tiene que estar ingresada el otro viernes. Entonces necesitamos más bien el 31, el sábado. Entonces, también para dárselas a ustedes, porque no se sabe cuándo son los exámenes. Yo el día de hoy solo puedo estar hasta las 6 con ustedes porque tengo una reunión de coordinación con los otros profesores de la especialidad y me imagino que ahí se va a tocar ese tema. Pero les comento aquí fuera de, ahí sí que como chisme, me indicaron que el examen final de ustedes probablemente sea el 4 de noviembre. Quiere decir que solo tenemos la próxima semana de clases. Entonces no quisimos hacer muy largo el tema de la última fase, pero no sé, digamos, en concreto cuáles sean las dudas que ustedes tengan. Licenciado, por ejemplo, mis dudas son, como nosotros establecimos los puntos en la fase 2, entonces ahora hay que hacerlo de las ecuaciones lineal y la polinómica, pero tengo duda porque en el trabajo dice que nosotros tenemos que trabajar con el método que nosotros escogimos en la fase 2. Por ejemplo, mi grupo escogió la progresión geométrica, pero aquí en la guía dice que hay que hacer la regresión lineal por la razón aritmética y la razón geométrica. O sea, no tenemos que trabajar en sí solo con el método que escogimos, sino con esas dos, porque lo mismo nos pide para lo de escala salarial, establecer el ancho de las categorías, nos pide de razón aritmética y razón geométrica. Ahora miren, solo tengo una duda. ¿Aquí están solo los del 320 o están todos los alumnos de toda la especialidad? Aquí estamos. Sí, Daniel, dígame. Ah, bueno, perfecto. No, les decía esto porque así, sí, perdón, no, les decía esto porque a los acuerdos que lleguemos ahorita ya estaríamos enterados los dos salones, ¿verdad? ¿Les parece? Va, Sí, miren, pues, muchas gracias. Sí, licenciado. Andrea, lo que escribió en la guía es lo que hemos hecho en tiempos presenciales. Entonces, ustedes, para efectos de establecer la evaluación, lo trabajaron como mínimo con 3 tipos de progresiones. Es decir, ustedes crearon las tablas de evaluación haciendo la asignación de los puntos a los grados, utilizando una progresión aritmética, una progresión geométrica, una progresión de incremento constante y una distribución porcentual. Y esas tablas ya las entregaron. Entonces, ahorita aquí el tema es, bueno, ¿cuál es la que más nos conviene? De hecho, hasta ahorita creo que, no sé si Andrea me dice lo contrario, ustedes todavía no han seleccionado, o por lo menos no sé si ya lo indicaron, cuál es la que para ustedes quedaría mejor en cuanto a las diferencias de puntos que ustedes quieren tener. ¿Es así? Aquí sí quisiera que participaran porque cuando están en clase no me hablan y a veces uno no sabe si en la clase ustedes están presentes o no, porque casi no me dicen nada, pero en esta que ustedes me están pidiendo sí les rogaría que me contestaran porque no tenemos mucho tiempo. Les comentaba que coincidentemente a las 6 me convocaron a otra reunión, entonces yo voy a tener que dejar el cómo se llama la reunión, pero quisiera que no nos tardáramos mucho, no hiciéramos esto muy largo. Sí, nosotros Sí, René. en la fase 2 establecimos qué método íbamos a utilizar. Ah, bueno, o sea que ustedes ya seleccionaron, digamos, una de las 3, hicieron todas, pero por lo menos habían hecho 3, ¿verdad? Ajá, correcto. Y de esas dejamos ustedes seleccionaron una. Sí. Así es, va.
Pues miren, pues vamos a hacerle un cambio a la guía. Vamos a dejar solo ese. A esa ustedes ya tienen los puntos y ahí es como ustedes se trasladan a la fase 3. De hecho, esta oportunidad tenía 4, pero no imaginé que nos fuera a cortar tan rápido. Yo tenía entendido que las clases iban a terminar el 13 de noviembre, entonces teníamos todavía algunas semanas, pero no me crean mucho lo que les digo porque hasta hoy me confirman. Pero parece ser que la universidad, creo, tiene que hacerle un mantenimiento a todo lo que es Moodle. Creo, tampoco me lo crean porque Moodle es de la universidad y lo trabajan todas las facultades. Solo la nuestra no había entrado al tema virtual hasta antes de esta situación que se dio con el COVID, porque yo he impartido clases en otras facultades y ahí todo lo trabajamos con Moodle. Nos dan aulas virtuales en Moodle y tenemos una interacción ahí con los estudiantes, pero pues la facultad ahorita ya está usando el Moodle, ¿verdad? Pero solo para efectos de exámenes. Entonces, derivado de eso, estaba programándose cuándo tenía que darse ese mantenimiento y que permitiera hacer los exámenes y también dejar toda la infraestructura preparada para la escuela de vacaciones. Entonces, no sé si va a ser así. Pero si fuera así, pues ya estamos entonces al finalizar esto y hay que dar la zona. Vamos a hacer una proyección de zona con esto, pero no queremos complicar mucho esta fase porque al final no es que se complique, sino que lo importante es que la completemos. La última no la vamos a poder hacer, pero tal vez en otra oportunidad pues vamos a desarrollarla y tal vez ustedes quisieran participar como oyentes, ¿verdad? Porque si se han dado cuenta y ya inmersos en el tema de recursos humanos, uno de los temas torales de la gestión del talento es el tema de las compensaciones. Esto es algo que no porque yo lo diga ni porque yo dé el curso, sino porque es una realidad. Si queremos ponerle a cualquier cosa que es lo importante, está bueno, digámoslo, así es la selección, así es todo, pero ya a niveles empresariales esto toca el bolsillo del empresario y adicionalmente también es algo importantísimo mantener a esas personas y muchas se mantienen en función del tema económico porque hay muchas ofertas atractivas para todos. Bueno, entonces miren, pues tomemos solo la que ustedes seleccionaron y con esa entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Van a hacer, si ustedes tienen acceso a una encuesta salarial, hagan el proceso de homologación, les serviría de mucho para hacerlo. Eso no lleva más de unas 2 horas porque, digamos, 2 horas exagerado, porque ustedes solo tienen 15 puestos. Entonces, ubicar los 15 puestos dentro de los descriptores de una encuesta no es algo sumamente complicado, porque lo único que uno hace es buscar a cuál corresponde en la encuesta y luego busca si dentro de la información ya numérica, la que da la parte salarial, se proporcionó información para esos puestos, porque no siempre no siempre se va a dar información de todos. Esto se debe a que hay ciertas normas cuando se trabaja en las encuestas que tienen que resguardar la confidencialidad. Entonces, si la muestra de los puestos es muy pequeña, habrán algunas personas que con un poquito de investigación y saber qué es lo que están haciendo, porque obviamente hay que saber qué se está haciendo, pueden establecer a qué empresas corresponden esos sueldos y es lo menos que se quiere, ¿verdad? A ninguna empresa le interesa dar a conocer sus sueldos porque es como su talón de Aquiles, pues si da a conocer sus sueldos, los otros pueden saber y si quieren piratearle, por decirlo así, como se habla coloquialmente, algún recurso humano muy calificado, sabrán qué ofrecer porque ya saben qué es lo que les están pagando y qué son las prestaciones que tienen, porque
Las encuestas no solo dan información de los salarios, dan información como ustedes pudieron verlo de una forma rápida que yo proyecté una, dan información valiosa sobre incentivos, sobre tipos de prestaciones que se dan. Entonces sabrán qué ofrecer si es que les interesa una determinada persona. Recordemos que las personas, aunque uno no lo crea, las empresas buscan personas cuando las personas ya tienen un prestigio y obviamente saben que esa persona puede ayudarles a lograr las metas, ¿verdad? Porque todos pueden, ¿cómo se llama? Saber hacer algo, pero habrá unos que lo saben hacer mejor que otros y de repente son muy pocos el grupo en el que está hasta arriba. Entonces, lo vamos a hacer así, pero ustedes van a tratar de hacerlo con una encuesta. Si no lo logran, pues entonces invéntense los sueldos. Hacen un cuadro como el que se proyectó en el último. Si quieren, pongo la última presentación y ahí les voy más o menos diciendo, ¿les parece? Sí, O sería resolvemos. muy amable. Va, entonces permítanme. Les voy a decir el cuadro que ustedes tienen que presentar. Oh, perdón, esperen. Voy a abrirla primero. Entonces, el cuadro que nosotros tenemos que tener, que es parte de este trabajo, sería este. Aquí, a propósito, yo les dije que había dejado unas posiciones sin colocarle sueldos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se realizó esta comparación, estos puestos no tenían una muestra, entonces no reflejan esto. Aquí, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Pues cuando hagan el cálculo, lo que tienen que hacer es, perdón, aquí no está. Lo que tienen que hacer es solo calcular la ecuación con los que no están, o sea, con los que están. Ustedes borran estas líneas para que no les vaya a dar 0. Bueno, entonces ustedes hacen la comparación salarial y presentan esto. Aquí se les está pidiendo ya en esta fase que ustedes calculen la ecuación. Aquí lo van a hacer en computadora, ¿verdad? Calculan la ecuación lineal y polinómica para el Q1, el Q2 y el Q3. Esto se hace porque las empresas a veces tienen un desfase salarial muy grande. Entonces, derivado de esa situación, no pueden, digamos, a veces asumir los salarios en un solo, digamos que de una sola vez al cuartil 2. Entonces lo que hacen es que difieren eso y lo pueden hacer haciendo una escala primero al Q1 para un año, luego una al Q2 y ahí se quedan. O la otra es hacerlo como lo hicimos nosotros con categorías, porque tal vez solo para aclararles, hay dos tipos de escalas. Las escalas continuas son aquellas escalas que, vamos a decirle ese nombre, que son las que van a dar solo un salario inicial a cada puesto. Es como el ajuste salarial que ustedes sacaron. Y las otras son las que trabajamos con estratificaciones, como la que se hizo en esta oportunidad. Aquí, de 12 posiciones, nosotros quedamos únicamente con 5 categorías porque consideramos que estos puestos pueden tener los mismos salarios. Esto se usa, perdón. Perdón que lo interrumpa. Con una dudita, la ecuación lineal y polinómica, me recuerdo que anteriormente la trabajamos con el salario Q2 y ahorita usted mencionaba que teníamos que trabajarla con Q1, Q2 y Q3. Así es, tiene que tener 6
tiene que presentar 6 ecuaciones. ¿Y cuál de esas ecuaciones son las que nos va a servir para llegar a esta parte, para Mire, pasos como del todo esto diseño? usted lo va a hacer en la computadora, va a trabajar para cada ecuación, va a trabajar 3 escalas. Pero eso lo hace usted, la inversión del tiempo la va a tener en hacer uno, ¿verdad? Porque al final, digamos que aquí tiene las ecuaciones. Solo hay un juego. Entonces usted va a sacar 3 escalas para esta y 3 para esta. En el proyecto. Ah, no, perdón. En el proyecto seleccione una. Me estoy cruzando porque ya les llegó el laboratorio, ¿verdad? Sí, ya nos llegó el laboratorio. Es En que el yo, laboratorio usted lo va a hacer así para todas, ¿va? Ahora aquí, como este es un proyecto salarial, ustedes van a seleccionar. Claro, con el Q2 trabajenlo todos mejor, para no complicarnos. Ajusten las 2 ecuaciones y a esas sí le hacen 3 tipos de escalas. Solo para tener una opción, pero los 3 tipos de escalas van a estar dados por el ancho. ¿Qué quiere decir eso? El intervalo que tienen. Aquí en esta, lo que les quiero decir es de que aquí usted también lo puede trabajar estadístico, pero es muy aleatorio. O sea, que usted diga, bueno, quiero 5 categorías, entonces tengo el punto máximo menos el punto medio, dividido 5 y ahí le va a dar un ancho uniforme. En cambio, le va a dar una cantidad de categorías uniforme, perdón, para sacar la cantidad de categorías, utilizan la fórmula estadística que trabaja con un logaritmo. Hay un logaritmo fijo y ahí le sale cuántas pueden ser. Pero lo mejor es que uno lo haga visual, ¿verdad? Para que a usted le quede claro que esto es una decisión que tiene la organización para decir qué puestos pueden quedar dentro de categorías y se utiliza mucho cuando usted va a entrar a una administración por procesos, porque aquí usted puede hacer eh, traslados o cambios de puestos en el plano horizontal, porque van a seguir ganando lo mismo. Lo que le va a dar a usted es otro tipo de experiencias a las personas para que ellas vayan aprendiendo y puedan llegar a dominar todo un proceso, ¿verdad? Que generalmente está segmentado y tiene en algunos casos algunas áreas de especialidad que pueden estar enmarcadas dentro de un mismo campo. Entonces, hagan esto, en el laboratorio lo hacen todo y en el trabajo que van a presentar, ustedes van a trabajar todos con Q2. ¿Estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo, Lick? Sí, licenciado. Gracias, Entonces, Y voy a dejar ¿perdón? estas categorías, usted puso 5, pero, por ejemplo, si yo quiero trabajar 3 categorías, ¿está bien o estoy mal? No, son muy pocas. Ah, bueno. Muy pocas. Mire, las categorías están dadas en función de la naturaleza de los puestos. Entonces, recuérdense ustedes de que básicamente si uno quiere ver el tema este de las posiciones, no recuerdo si esta exposición la puse porque a veces choca un poco con la exposición con las categorías que trabajan en ¿cómo se llama? Con las categorías que ustedes trabajan en competencias. Entonces, como ahorita no estamos, o sea, la comunicación entre ustedes y nosotros, por lo menos en este curso, es casi mínima. Yo en las clases siempre pregunto y tengo muy poca retroalimentación. Podría yo casi que señalar quiénes son los que participan. Solo viendo aquí le voy a decir que participan bastante, es Neri, es Ingrid, Helen un poco. Y de ahí hay algunos como Lourdes, nunca la he visto participar. No le estoy reclamando nada, ¿verdad? Pero para que se den cuenta cómo sabe uno si realmente le están comprendiendo. Pero bueno, entonces, miren, el tema es este, ¿ve? Aquí tienen ustedes las categorías.
Generalmente estas categorías uno las va a subdividir como una pirámide, pero esencialmente estas son las categorías, las que se manejan a nivel de empresa. Ahora, aquí las dividimos y separamos tres segmentos que son operativos, los que digamos que están haciendo un trabajo muy rutinario y repetitivo. También tenemos algunos ya más especializados en operativos, que son los técnicos, y tenemos el tema de los administrativos, que a veces tienen el equivalente en educación a técnicos, pero tienen trabajos bastante operativos, como por ejemplo un receptor pagador en un banco. Es un trabajo que los bancos lo consideran operativo. Aquí tienen, si quieren, le pueden tomar una fotografía a esta para que tengan más o menos una idea de por qué hace unos 5, ¿verdad? Si se dan cuenta, el segmento que se dividió en la escala que yo presenté fue aquí. Pero no les había expresado esta porque no sé cuál es la que ven en competencias y a veces choca un poco, los estudiantes le preguntan a uno, ¿qué pasó? Bueno, entonces con 3 es muy poco, pero todo va a depender en este caso, Jaime, de qué puestos tenga usted entre los 15, ¿verdad? Porque si usted tiene entre los 15 puestos que no llegan al nivel ejecutivo, sino que llegan a jefaturas, probablemente pudiera tener 3, pero 3 le aconsejo que no lo trabaje, divídalo un poco más, porque va a pegar en la misma categoría puestos que no tienen la misma complejidad y responsabilidad. El otro tema es que si se hacen pocas, de repente por los puntos usted va a juntar al supervisor con el supervisado. Y entonces ahí se crea un conflicto, porque el supervisor tiene mayor responsabilidad. Entonces no, por eso a veces, tomando en consideración la diapositiva que les proyecté ahorita hace un momento, de las categorías, ustedes, ¿cómo se llama? Pueden hacer visualmente y ya conociendo a los puestos, porque tienen los descriptores, entonces, ¿qué puestos pudieran tener una complejidad muy similar? Y eso casi se ve en los puntos. Ustedes ven en el ejercicio que yo les presenté, las 5 categorías se encajan con lo que yo presenté. O sea, los puestos quedan, y eso es matemático, porque no, o sea, si usted hizo bien la evaluación y todo, le sale el tema matemático. Bueno, no sé si estamos claros con este tema, Jaime y compañeros. Sí, gracias. Con una consulta, Sí, Neri, dígame. al realizar el diseño de la escala salarial con las 3 razones o los 3 métodos para Q2, al finalizar y hacer el costo de la aplicación, tenemos que hacer un tipo de comparación de los 3 diseños para ver cuál nos beneficia. Así es, pero también tienen ustedes que ver si a la hora de crear estas 3 escalas, a ustedes les está coincidiendo lo que estaban pensando de los puestos en las categorías. Porque cuando usted hace las categorías, usted está pensando en los puestos. Dice, estos pueden quedar equivalentes, estos. Y entonces cuando usted ya lo hace en la parte matemática, puede ser que una escala geométrica en la primera categoría esté bien, pero en la segunda ya está reuniendo al supervisor con el subalterno. O sea, ese es el análisis que yo quiero que hagan. ¿Cuál de esas categorías responde a lo que usted quería hacer como categorías? Y ahí es en relación a la pregunta que le hacía hoy en la tarde, que se clasifican los puestos de acuerdo a los intervalos que obtenemos, ¿verdad? Exactamente. Los puntos, los puestos quedan, ya cuando usted hace el cálculo del costo, los puestos quedan en la categoría donde está el intervalo de puntos. El cuadrito que nos acaba de mostrar con las líneas rojas es únicamente de referencia para determinar cuántas categorías vamos a usar. Así es, pero se lo voy a volver a mostrar y entonces ahorita usted va a analizar qué pasó ahí. Gracias, Luis.
Mire, pues, si usted lo ve, yo manejé aquí manejé estas categorías, pero fíjese, pues, los 4 primeros quedan en la 1, los 2 quedan en la 2, aquí hay 3, aquí queda 4 y aquí queda 5. Para no hacerlo muy largo, porque esto tenía toda la exposición, ahora mire qué pasó aquí. Los 4 quedaron en la 1, los otros 2 en la 2, los otros 2 en la 3, este quedó solo y este en la 5. O sea que aquí, si usted compara lo que yo presenté en lo rojo, me coincidió exactamente siguiendo todo el proceso matemático. Lick, me surge Claro que duda. esta la hice yo considerando la distribución, la distribución, Me surge duda con el considerando esta. supuesto ¿Qué fue lo que de les dije, verdad? Yo voy a trabajar, vamos a trabajar la primera con la distribución que tiene un ancho igual. O sea, ¿qué es lo que yo le digo un ancho igual? Que el rango va a ser siempre de 138. En cambio, en las otras no tiene usted un rango uniforme porque por la forma de crecer, una va a ser más pequeña, eso lo podemos ver aquí. Vic, Aquí lo vemos, ¿ve? Y aquí es más pequeño, ¿ve? Y en ese, licenciado, perdón, sí, dígame. disculpe que lo interrumpa, ¿a eso se refería Neri de los 3 métodos que le estaba preguntando? Exacto, él me Ah, ya. preguntaba qué pasaba aquí, ¿por qué? Lo que sucede es que a Neri, y le puede pasar a todos, porque no sé cómo son sus cálculos, ¿verdad? Pero puede ser que una categoría quede sin puestos asignados. Lick, en el cuadrito que nos mostró, el auditor quedó en la categoría 4, Así pero es, porque los puntos del auditor es de 825, no entra dentro de ese límite. permítame, quiero ver. Gracias. Sí, Vamos a licenciado, ver, el auditor, me voy a ir a la primera para ver qué pasa. Dejo de compartir para sacarlo. Y vamos a ver. El auditor tiene 825 y la categoría Está entre tiene... 685 y 822. Ah, sí, tiene razón. Entonces usé la otra. De hecho, en Le voy a ninguna decir. de las tres hay categoría 4. No, fíjese que aquí hay el error fue en la transcripción. El auditor se le calculó en la hoja con 835. Y si le queda dentro de la... No, perdón, con 820 es el que tiene. No tenía 825. Aquí fue un error en esto. Ah, ok, pero en nuestro Pero ejercicio digamos que sí tenía está bien. 820. Y entonces vamos a ver cuál le puse aquí. Sí, aquí se mantuvo porque esta hoja la fui haciendo. Pero en el Exacto. cálculo donde yo la tenía, el auditor tiene 820, entonces queda cabal en la 4, porque usted tiene razón. La Gracias, Lick. otra comienza de 822, aquí comienza de 6 y termina en 822, entonces él tendría 3 más y quedaría en la 5. Exacto. Pero digamos, en el caso de ustedes con el ejercicio, manténganlo con 825. En realidad lo que interesa para el día de hoy es que ustedes hayan hecho esa práctica, ¿verdad? Sí, Lick. Solo Esa es la estamos a idea. la espera de las instrucciones Pero para muy subirlo. buen observador, lo felicito. Usted de los, bueno, no sé, me imagino que todos han de andar igual que usted, pero de los que expresa que ha comprendido bastante bien el curso. Gracias, Lick. Bueno, entonces miren, pues ya nos pusimos de acuerdo. Vamos a trabajar solo con una de las distribuciones que ustedes tenían de puntos de la fase 2. Luego, con la que ustedes seleccionaron, hacen un cuadro como el que presenté de la comparación salarial y ahí toman solo el Q2, pero siempre tiene que haber un salario actual que es de la empresa, tienen que estar los títulos, los puntos, el salario actual y luego tendría que aparecer el Q1, el Q2 y el Q3.
y ustedes van a seleccionar el Q2. Calculan las dos ecuaciones y cuando trabajan las categorías, las trabajan con las tres distribuciones que vimos en la última clase. Y ya con esas, pues, ya ustedes ya saben todo el procedimiento, sacan el punto medio, utilizan la ecuación lineal para ese punto medio, sacan la escala utilizando la ecuación lineal y sacan la escala utilizando la ecuación polinómica. Ya teniendo eso, entonces calculan con el mismo ancho ahí. Si quieren nos ponemos de acuerdo o ustedes lo aclaran en el trabajo. ¿Cuál va a ser la amplitud escala? Digamos que, no digamos, yo trabajé con 35, ustedes pueden poner 20, pueden poner 40, lo que ustedes deseen. Lo único es de que entre mayor sea la amplitud de la escala, menor va a ser el salario mínimo. Dentro de las instrucciones ya tenemos que para la variación es del 35% y la amplitud... Pero ese es solo para lo que entregaban hoy. No, Ya esa es para la para, tercera para fase. ¿cómo se llama? Mire, Esa pues, es de la tercera fase, Nick. De la ese es tercera de la fase tercera también. fase, sí. Como hasta aquí estamos hablando de la tercera fase, ¿verdad? Sí, o sea, Para las el trabajo de instrucciones, hoy, pues ya les dije, utilicen el 825 y como les quede. Ahora, el laboratorio tiene sus propias instrucciones, entonces no lo mezclemos ahorita. Ahorita hablemos de la fase. En la sí. fase ustedes van a decidir y justificar por qué. Lick, es que yo en la fase, en las instrucciones le había puesto amplitud y variación, pero Le si en puso este amplitud. caso Bueno, si usted usted le indica puso, que pues, ellos lo deciden, ahora, ¿cuánto le puso de amplitud, André? de amplitud, ahorita le digo, 50%. 50% y variación 35%, lo podemos modificar para que así un consenso todo. Espérame. Vamos a ver, repítame cómo fue que dijo. La variación un 35% y la amplitud un 50%. No, mire, pues ahí está al revés. La variación no puede ser de un 35, porque lo que usted tiene es un espectro de rango. Perdón que se lo diga enfrente de Dios, pero mire, pues tiene un espectro de rango. O sea, usted lo que puede variar es la amplitud. Ahí puede ser un 20%, por ejemplo. Pero de ese 20% yo decido. Si quiero 5 sueldos, entonces la variación va a ser de un 25. Es decir, que voy a tener 2 salarios, un mínimo, un paso, el medio, un paso y un máximo. Siempre va a quedar el 50% de la amplitud del lado izquierdo para el menor y el 50% de la amplitud del lado derecho para el menor. Quiere decir que siempre va a ser 50. Lo único es que yo voy a crear más segmentos, voy a crear más pasos salariales. Eso en esta oportunidad no se pudo explicar porque se puede hacer con algunas ecuaciones. Como ustedes saben, lo pidió la facultad que bajáramos un poco los temas de los cursos porque en lo virtual es un poco más difícil la comunicación y sobre todo la retroalimentación del estudiante hacia el docente. Entonces este tema no se dio. Hay formas de hacer esa parte que les estoy diciendo. Entonces ustedes lo que pueden variar como porcentaje es la amplitud. Ahí entonces, lo al revés, pongan amplitud de 35 como lo tiene el caso que entregan hoy y la variación es del 50. Recuerden, lo voy a proyectar ahorita para que lo veamos. Vamos a ver, voy a pasar esto rápido porque esto fue el tema de que estábamos viendo de las amplitudes. Bueno, entonces aquí ustedes sacaron el punto medio, ya saben que el punto medio pues es un promedio del ancho de la categoría y ese es el que le van a aplicar ustedes
esta ecuación para sacar este salario. Aquí es donde ya comenzamos a ver la amplitud ¿cómo se llama? La amplitud es un porcentaje del salario medio y la variación es el 50% en esta escala. Entonces yo le saqué el 35 a la amplitud. ¿Para qué? Para tener que, aquí voy a tener yo, fíjese bien, voy a tener la mitad para la izquierda y la mitad para la derecha. Cuando yo ya saqué aquí la variación, esta es la que me sirve a mí. Si hubiera puesto aquí de 25, entonces hubiera tenido 5 salarios, el medio y 2 para la izquierda y 2 para la derecha. Veámoslo en la escala. Aquí lo miran ustedes, miren. La variación les sirve a ustedes para calcular. El salario mínimo es el medio menos la variación. Y el salario máximo es el medio más la variación. Si hubiera manejado una variación del 25, aquí tendría un sueldo entre estos dos y otro sueldo entre estos dos, porque siempre voy a dejar el mínimo con 50 y el máximo con 50. ¿Qué quiere decir eso? Que el rango de esta categoría es de 1,231 quetzales. ¿Qué es la diferencia? Tendría que ser exacta entre restar 4,132 menos 2,901. Hagamos la prueba, por favor. $1,231, Lick. Le dio los dos. Va, y así le va a dar. Entonces, ¿qué es la amplitud? Es el rango que hay de aquí para acá. O sea, el rango que tiene cada categoría. Quiere decir que ustedes pueden dar aumentos hasta de 1,231 a la primera categoría si comenzamos con el salario mínimo. Entonces, en un periodo, ustedes le van a subir 1,231. A la otra, entonces, la que puede tener un porcentaje es la amplitud. La variación trabaja con porcentajes de 0,5 o 0,25, dependiendo que sea la escala que yo quiera tener. Si quiero tener más pasos salariales. Lick, a la hora de realizar este cuadro no usamos decimales. Fíjese que yo le sugeriría que no trabajen, si ustedes ven, las escalas salariales no tienen decimales. Donde comenzamos a trabajar decimales, a veces sí se hace, ¿verdad? Por razones de cálculo, pero casi siempre los salarios están redondeados a enteros. Bueno, gracias, entonces cuando ustedes ya tienen eso, pasan y hacen 3 cuadros de costos, ¿verdad? Perdón, solo 2 cuadros de costos. Que este es uno. Aquí, perdón, aquí pues yo le dejé los decimales, pero por razones de que lo hice en Excel y este cuadro no se los estaba proyectando a ustedes. Hasta ahí lo dejé. Entonces, pero aquí digamos que sin que tomen en cuenta los decimales, este es lo que entregan ustedes hoy. 2 de estos. Y entonces ya ustedes hacen una justificación. ¿Qué es? ¿Cuál de las 2 ecuaciones les parece mejor? Y podría provocar más o menor costo, porque hay una selección, ¿verdad? La política uno la selecciona. Esto es, recuérdense ustedes de que hablando así del plano social, empresarial, si quieren, la política es el manejo del poder. O sea, Montesquieu en El espíritu de las leyes, en ese libro, sería interesante que lo leyeran ustedes, él decía que la política es el manejo del poder. Entonces, a veces uno ve a los poco académicos o que a veces dicen cosas por decirlas, que les dicen que existe el poder político. Eso no existe. La política en sí misma no da un poder. Lo que lo da es la parte económica. Y lo ven ustedes en este país, ¿verdad? Los que dominan son los que tienen el dinero, son los que llegan a las diputaciones o los testaferros de ellos, ¿verdad?
Entonces, por eso se legisla para una cosa, pero bueno, no nos metamos a cosas de sociología. Entonces, lo que se hace aquí es fijar una política. Entonces, la escala es la expresión de esa política. Ya después habría que verse cómo se va a implementar. O sea, cómo lo vamos a dar. Pero no sé si tuvieran alguna otra duda. Entonces, creería que aquí ya estamos claros las variaciones que se le van a hacer al documento que produjo Andrea para alinearlo a lo que estamos, ¿verdad? Ya quedamos la selección de la evaluación que ustedes dejaron. A esa se le aplican 2 ecuaciones, se hacen 3 anchos de categoría, se producen, perdón, 3 escalas y se calculan 3 cuadros de costos, y ahí terminaría el proyecto. Lick, serían 6 cuadros de costos utilizando las 2 ecuaciones. Exactamente, porque como va a trabajar con las 2, y esa las va a sacar del Q2. Ok, muchas gracias, Lick. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? Yo Sí, quedé todo claro, Lick. Gracias, Neri. Sí, sí, Pero para Helen, hacer el cuadro de comparación salarial, eso, lo de Q1, Q2, Q3, eso dijo usted que nosotros tendríamos que investigar una encuesta. pero lo que pasa es de que, mire, si la empresa no usa encuestas, las encuestas no las se va a encontrar en internet, porque esas son productos que venden las empresas consultoras y no son baratas. Le digo porque yo trabajé por un buen tiempo en esto de encuestas. No era que especializarme en encuestas, pero trabajaba en el tema salarial en Pitt Marwick y también en PricewaterhouseCoopers, y ahí yo trabajé todos estos temas. Entonces, por ejemplo, la suscripción a uno de esos le va a costar como unos $5,000, pero es una suscripción al año y usted tiene derecho a otros productos. Ahora, si usted quiere comprar solo la encuesta, si no ando mal, no recuerdo, andaba como en unos $7,000 más o menos. Entonces eso no lo van ustedes a pagar. Entonces, sabiendo cómo es la encuesta y qué es lo que tienen que dar como resultado, este es un trabajo académico lo más pegado a la realidad que uno quiere, ¿verdad? Yo en la clase a veces les doy una encuesta, así como la que proyecté ahí. Y entonces hay un día en la clase que todos ya se les da primero las descripciones, homologan, y de ahí se ponen a buscar, ¿verdad? Pero hacemos con una encuesta de antigua, para que no van a decir que uno está dando información así muy reciente. Entonces, para que hicieran todo el procedimiento, pero en esta oportunidad yo aceptaría que ustedes se inventaran los salarios que van en las Qs. Pues sí, ahora si lo pueden hacer con una encuesta, háganlo, porque eso creo que les deja más, la experiencia sería mucho más vivencial de cómo sale. Okay, entonces sí, esa era mi duda. Entonces, ese cuadro no lo inventamos. No. Sí, Sí. Ya. Ok. Podrían ver a veces, pero no lo publican. Ya antes publicaban los salarios, pero ya no lo publican en el diario. No es que publicaban los salarios, sino los anuncios. A veces daban a conocer cuánto se iba a pagar. Pero también por cuestiones de política, porque se dieron cuenta que estaban diciendo yo pago tanto, ¿verdad? Entonces ya las empresas ya no lo hacen. Entonces ya es más que todo como tener una referencia de donde uno trabaja, pero no necesariamente donde uno trabaja, pues es el mejor pagado o el peor pagado, no se sabe. Entonces, sí pueden tomar como referencia donde ustedes trabajan, y si ellos les pudieran dar, que a veces no lo dan, cuál es el sueldo que ganan los puestos que ahí tienen, trabajen ustedes a partir de ese sueldo para más o menos generar con la idea que tengan si está
muy bajo o está sobre el Q1, ¿cuánto podrían ser los salarios de los Qs? Pero ahorita sí no habría posibilidad de cómo se llama, de hacerlo, porque yo en lo personal no me atrevería a enviar una encuesta de estas por correo porque puedo ser demandado, ¿verdad? Ustedes saben que uno no puede estar utilizando cosas de otro para publicarlas en el internet, porque yo lo he hecho así como algo en la clase, ¿no? Que les doy, bueno, miren, ahí está ustedes, si les preguntan, no dicen quién se los dio, pero para que tuvieran una experiencia, más que todo para eso. Pero en esta oportunidad, pues no es factible. Ya le sientes por mi persona y yo ya estoy bien, ya Está no bien. tengo dudas. Ajá, gracias Lick por su apoyo y su tiempo, muy amable. No tengan pena, ahí estamos para servirles. Lick, Sí, disculpe. Claudia, diga. Entonces, los puntos para calcular las regresiones, nosotros elegimos si utilizamos la razón aritmética o la razón geométrica. Sí, la que hicieron en la fase 2. Ah, bueno. Así como ahí en el, ¿cómo se llama? Decía que había que hacerlo por la razón geométrica y la aritmética. Entonces ya no, nosotros elegimos No, solo lo uno. que sucede es que se nos volvería exponencial. Fíjese, pues usted tendría 3 y para cada distribución tendría que sacar 2 ecuaciones, decía, creo. No, tenía esas más la comparación. Y con la comparación, entonces usted tendría 3, serían 6 y tendría que entregar 9 escalas. Entonces, en Sí. realidad, lo que se persigue con los laboratorios y todo es que a usted se le fije el procedimiento de cómo hacer una escala. Entonces, creo que el laboratorio sí es bastante fortalecido en eso. Entonces, por eso estamos aceptando que el trabajo lo hagan para que lo puedan entregar. Si pudieran entregarlo el día miércoles, fabuloso, porque eso nos permitiría darles a conocer su zona. ¿Verdad que esto es parte de la zona? Ah, ya, gracias, licenciado. De acuerdo, Claudia. No sé si tuvieran alguna otra duda. Por mi parte, Erika, ahí está todo bien claro, quedó todo claro con las instrucciones que dio el día de hoy. Cualquier cosa le escribimos. Muy bien, ahora solo una pregunta que me gustaría hacerles a ustedes. ¿Cómo les pareció ese traslado o sea, hacer ese proyecto? Bueno, vamos a tener oportunidad. Realmente antes habían exposiciones y todo, había un seminario que se hace en el que ustedes se invitan a las autoridades y ustedes dan a conocer sus resultados. En esta oportunidad, por lo que les decía de los tiempos y todo, pues si nos dejaran de repente, ustedes hacemos un seminario virtual, ¿verdad? Pero como no voy a tener esa retroalimentación, creo, este año, no sé cómo les pareció realmente, les dejó algo esto, les sirvió para transferir lo que hemos visto en la clase a una situación real, digamos, en este caso.